En la mitología griega, una diosa reinaba sobre la noche. Selene, la misteriosa diosa de la luna, cuyos mitos aún nos envuelven en un halo de misticismo y leyenda. Es una de las diosas menos conocidas, al menos en la era moderna, de Grecia. Es única entre las diosas lunares griegas, ya que es la única representada como la luna encarnada por los primeros poetas clásicos. Selene, nacida en la isla griega de Rodas, es una bella joven que suele ser representada con un tocado en forma de media luna. Su símbolo es la luna en forma de media luna y se la describe conduciendo un carro tirado por caballos por el cielo nocturno. Su ascendencia es un tanto turbia, pero según el poeta griego Hesíodo, su padre era Hiperión y su madre era su hermana Eurifesa, también conocida como Tea. Tanto Hiperión como Tea eran titanes, y Hesíodo llamó a sus descendientes los adorables hijos, Eos, de rosados brazos, Selene, de ricas trenzas, y Helios, el incansable. Su hermano Helios era el dios griego del sol, y su hermana Eos era la diosa del amanecer. Selene también era adorada como Febe, la cazadora. Como muchas diosas griegas, tenía varios aspectos diferentes. Se cree que Selene es una diosa lunar anterior a Artemisa, quien en algunos aspectos la reemplazó. Entre los romanos, Selene era conocida como Luna. Selene tiene el poder de dar sueño y de iluminar la noche. Tiene control sobre el tiempo y, como la luna misma, está en constante cambio. Es interesante entonces que una de las partes más duraderas del mito de Selene tenga que ver con mantener a su amado Endymión en un estado inmutable por la eternidad. Selene se enamora del pastor mortal Endymión y se une a él, dándole 50 hijas. La historia cuenta que ella lo visita todas las noches, mientras la luna baja del cielo, y lo ama tanto que no puede soportar la idea de su muerte. Lanza un hechizo que lo deja en un sueño profundo para siempre, para poder verlo, inmutable, por toda la eternidad. Algunas versiones del mito no son del todo claras sobre cómo Endymión terminó en un sueño eterno, atribuyendo el hechizo a Zeus, y no se explica cómo la pareja tuvo 50 hijos si él estaba durmiendo. Sin embargo, las 50 hijas de Selene y Endymión llegaron a representar los 50 meses de la Olimpiada griega. Selene mantuvo a Endymión en una cueva en el monte Latmo en Caria. A diferencia de la mayoría de las grandes diosas griegas, Selene no tenía templos propios. Como diosa de la luna, se la podía ver desde casi todas partes. Hasta luego.